las monjas de Belorado se ponen en contacto con nosotros, terminan acogiéndose a la jurisdicción de mi obispo. Fuimos a defenderlas en todo momento, pero bueno, a partir de ahí es cuando todos los medios de prensa y de comunicación se fijan en nosotros. Para desprestigiar lo que estaban haciendo las monjas, lo mejor era desprestigiarnos a nosotros, a mi obispo y a servidor, y sobre todo, pues claro, tenían servido en bandeja de plata el hecho de que yo había sido bartender. Y el chascarrillo, como decimos aquí, de el cura coctelero. Nombre, epíteto, que ya pues no voy a poder borrar desde luego, pero bueno, pues soy sacerdote y fui barman. No tengo por qué arrepentirme de lo segundo y muchísimo menos de lo primero, Dios me libre. Aquellos que intenten, por lo tanto, de alguna manera, desacreditar lo que digo, lo que dice el servidor o lo que dice mi obispo, lo que decimos en la Pionión, sobre la situación de la Iglesia o las cuestiones doctrinales, pues lo que deberían hacer es centrarse en ver qué herejías decimos, qué errores doctrinales tenemos y que nos las hagan saber, porque si hay algún error doctrinal y me lo demuestran, seré el primero en reconocerlo, en arrepentirme y en corregirme. Con 10 años entré de monaguillo, con 11 años quería ser sacerdote. A la edad de 13 años conocí a los carmelitas descalzos en Úbeda y con 17 años estuve en el postulantado de los carmelitas descalzos en el convento de Granada, porque yo quería ser fraile y ser fraile pues como San Juan de la Cruz y vivir pues como vivió San Juan de la Cruz, con la misma forma de vida, con el mismo hábito, con la misma austeridad. Siendo monaguillo conocí al que es ahora mi obispo, don Pablo de Rojas. Somos del mismo pueblo, de Linares, él era monaguillo en otra parroquia. Estando en Granada, en el estudiantado, pues una de las cosas que decían, que defendían, es que Cristo nuestro Señor no era Dios propiamente, era un hombre que había sido adoptado de alguna manera por el Padre Eterno, el cual le infunde su espíritu. Nosotros fuimos el primer grupo de españoles en ingresar a la Fraternidad de San Pedro. Allí estuvimos 2 años, recibí la prima clerical tonsura de manos del padre de Villers, general en aquel momento superior general de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro. Recibí la prima clerical tonsura, la imposición de la sotana y del sobrepelliz. Pero cuando estamos en la Fraternidad de San Pedro y nos damos cuenta que al fin y al cabo se mantenían las formas tradicionales, pero el fondo, el trasfondo, la doctrina era la misma del Vaticano II y había que además aceptar esa doctrina y ese concilio como bueno y como válido, pues llega el momento en el que decidimos dejar aquella sociedad. Pues nosotros estuvimos en Brasil en la sociedad fundada por Monseñor de Castro Mayer. Cuando el cardenal Darío Castrillón Hoyos nos vio allí, después de haber hablado como habló con nosotros en Alemania, 2 años después nos ve en Brasil, y dice, hombre, los españoles también aquí, pues sí, también aquí, eminencia. Y es que íbamos viendo un poco dónde encajar, porque no veíamos las cosas, no veíamos con claridad los sitios donde estábamos, ¿no? Salimos de la Sociedad Sacerdotal San Juan María Bendí, porque nosotros ya tenemos muy claro que no podíamos aceptar ni la misa nueva ni las herejías del Vaticano II, y volvemos a España. Entonces, don Jesús Alfaro Rivero nos recoge y nos acoge de manera oficiosa o extraoficial, nos acogió en su casa y nos dio la formación necesaria. Como he dicho antes, él tenía además 3 doctorados, Filosofía, Teología y Derecho Canónico por la Universidad de Navarra en Pamplona. Porque hay algunas personas que para negar que mi obispo, Monseñor de Rojas, sea obispo, pues no tienen el más mínimo pudor de negar que Monseñor Subirón no sea obispo, porque supuestamente Monseñor Subirón fue consagrado por Monseñor Tuc con el pontifical de Pablo VI. Esto sobre todo lo dicen en ambientes de vacantes donde no se acepta la validez del pontifical de Pablo VI, como nosotros no lo aceptamos lógicamente tampoco, porque es completamente nulo. Monseñor Subirón es un verdadero obispo, ordenado sacerdote y consagrado obispo por Monseñor Tuc, que era un verdadero obispo, y Monseñor Subirón es el que ordena sacerdote y consagra obispo a el que es ahora mi obispo, a Monseñor de Rojas. Y Monseñor de Rojas me ordena sacerdote a mí. Quienes niegan que servidor sea sacerdote simplemente están equivocados, y quienes se empeñen en llamar falso obispo a mi obispo o son ignorantes o son malintencionados. Después de haber sido ordenado, pues bueno, por necesidades de la vida tuve que trabajar. Trabajé regente en 2 locales de hostelería. Teníamos coctelería de autor y básicamente coctelería clásica. El local llegó a tener reconocimiento y a ser difundido en prensa internacional. Eran locales que adquirieron cierto renombre. Cuando yo entonces empiezo a trabajar, obtengo permiso de mi obispo para trabajar. Yo decía misa en casa antes de marchar al trabajo
y luego pues marchaba a trabajar, pero lógicamente en los locales de hostelería pues no iba a vestir sotana. Después de todo esto, mi obispo lógicamente me reclama y él me empieza a pedir que publique algunos sermones. Pero bueno, como hay muchas personas malintencionadas que sacan a relucir todo ese palmarés que yo tuve, no tengo por qué ocultarme, ni tengo por qué avergonzarme de ello. Publican un artículo en el que titulado del cóctel al cáliz, pero jamás se me ha visto en ningún tipo de desenfrenos. Entonces, por eso, efectivamente, dicen, Fran siempre tuvo maneras curiles. Por mucho que se intente uno disfrazar, no se puede ocultar la esencia. Y yo era sacerdote cuando era presidente y cuando regentaba los locales. Siempre en ese mundo de la hostelería, pues me distinguí porque yo pues iba a trabajar y a casa, de la casa al trabajo, del trabajo a casa, pues la gente que me conocía como barman, lógicamente, poco iba a entender que yo ahora fuese sacerdote y encima sede vacante. En tiempos de la vida de Jesucristo fueron muchos los que lo descalificaron diciendo que había perdido el juicio. Se llegó a decir de él que sus milagros provenían de Satanás. Imaginen entonces qué fácil es desacreditar a cualquier ser humano. En este mundo en el que predomina la ignorancia y la superficialidad, es fácil que los que defienden la verdad sean objeto de burla y desprestigio. Los que han querido desacreditar al sacerdote y al obispo que en principio apoyaron la disidencia de las monjas de Belorado, en ningún momento prestaron atención al grado de verdad y autenticidad que contiene su mensaje, plasmado entonces en un manifiesto católico que levantó ampollas en el seno de la oficialidad de la que hoy se llama Iglesia Católica. Pero por encima de los ataques a su persona, don José C. Acero habla con sencillez de su trayectoria y nos deja un mensaje muy claro. Atendamos a sus razonamientos sobre la doctrina católica y la herejía. Hoy casi nadie habla ya de eso, pero es esencial para cualquier católico que quiera vivir en la verdad de la fe. Al final lo que importa es lo que se dice y no quién lo dice. Voy a intentar de alguna manera responder algunas dudas sobre mi persona y mi trayectoria. No porque sea algo que verdaderamente me plazca, ni mucho menos, ni porque tenga que defenderme en sí, sino básicamente por defender algo que no me es propio, que es la dignidad sacerdotal. Porque al fin y al cabo, con todas las acusaciones que se están vertiendo sobre servidor, lo único que se intenta con ello es empañar una dignidad que, como digo, no me es propia, sino que me sobrepasa, que es la dignidad sacerdotal, que por muy indigno que sea, recibida a manos de mi obispo, y que pertenece no a quien habla, sino a Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hay personas que piensan que yo he salido como por generación espontánea, como si fuera un hongo en mitad de una selva, de la noche a la mañana. Muchos saben que trabajé en la hostelería, regentando locales de hostelería. Como dicen algunos, fui coctelero, que la palabra coctelero en español no existe propiamente, no está recogida por la RAE. Fui barman o bartender. Pero muchos piensan que yo era barman y de repente ahora me he puesto una sotana y me he disfrazado. No es así, y eso es lo que quiero intentar demostrar en este vídeo, sobre todo para aquellas personas que de alguna manera se acerquen con cierta desconfianza a lo que digo e intenten indagar sobre mi persona. La verdad es la verdad. Como solemos decir, la diga Agamenón o su porquero. La verdad es la verdad, la diga quien la diga. La verdad no cambia por la persona que dice la verdad. Aquellos que escuchen los vídeos que estamos grabando y que grabaremos a continuación, así como los que tenemos en el canal de la Pía Unión de San Pablo Apóstol, tanto sermones como otros vídeos en los que hablamos de doctrina, si tienen alguna objeción, le agradecería encarecidamente que me digan cuál es la herejía, si es que tengo alguna, he incurrido en alguna herejía o en algún error, que me señalen cuáles son los errores doctrinales que tengo para poderlos corregir, porque como decía San Agustín de Hipona, errare potero sed heretico non ero. Podré errar, pero no seré hereje. La herejía es el error consciente y voluntario. Jamás he tenido la intención de enseñar, ni tengo, y Dios me libre de tener la intención de enseñar error de manera voluntaria. Si de manera involuntaria incurro en error, pues estaría agradecido a aquellos que puedan señalarme cuál es el error doctrinal para poderlo corregir. De no haber error doctrinal,
indistintamente de lo piadosa o pecadora que haya podido ser mi vida, o que pueda ser o dejar de ser, un servidor o cualquier otra persona, sacerdotes, obispos o lo que sea, mientras se enseñe la verdad, la virtud o defectos del sacerdote o del obispo o del papa no debe afectar en nada ni a la recepción de los sacramentos, ni a la validez de los sacramentos confeccionados por esos sacerdotes, ni a la salvación, ni a la obediencia que se debe a ese sacerdote, obispo o papa. Solamente esto se puede ver afectado en caso de herejía. Por eso digo que si en alguna ocasión incurriera en error de manera involuntaria, agradecería que me señalasen cuáles son esos errores para corregirlos. Y si no hay error, indistintamente de lo que se diga de mi persona, solamente pido encarecidamente que escuchen y analicen lo que se dice, que se escuche y analice si es o no es verdad lo que se está diciendo, y nada más. Como decía, hay muchas personas que consideran que yo dejé la hostelería para enfundarme una sotana y empezar a decir que era cura. Sin embargo, no es así. Nací en 1981 en Linares, Jaén, España, en el sur de España, en Andalucía. A la edad de 11 años entré de monaguillo, de 10 años entré de monaguillo en mi parroquia, la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, por aquel entonces. Digo por aquel entonces porque a los 2 años de ser monaguillo, mi párroco, don Manuel Roa Sánchez, que en paz descanse, murió y las parroquias se fusionaron. Nuestra Señora del Pilar se fusiona con la parroquia del Sagrado Corazón y desde entonces se llama parroquia del Sagrado Corazón del Sagrado Corazón de Jesús y Nuestra Señora del Pilar. Con 10 años entré de monaguillo, con 11 años quería ser sacerdote. A la edad de 13 años conocí a los carmelitas descalzos en Úbeda. Linares está aproximadamente a 20 kilómetros de Úbeda, pueblo donde murió San Juan de la Cruz. Y mi abuelo materno nació y se crió en la misma calle del convento donde había muerto San Juan de la Cruz. Pues a la edad de 13 años conocí a los carmelitas descalzos y desde los 13 hasta los 17 años pasaba 2 veces al año, iba a pasar varios días al convento, porque bueno, pues desde los 13 años yo quería ser carmelita. Quise entrar en el seminario menor de los carmelitas, pero en aquellos entonces mis padres no me permitieron. Sí me permitieron marchar con 17 años, siendo aún menor de edad, y con 17 años estuve en el postulantado de los carmelitas descalzos, en el convento de Granada, en la calle, en la plaza Polo y Caña, capital, Granada capital, en el sur de Andalucía también. El postulantado propiamente lo tenían los carmelitas entonces, lo que era la provincia del Santo Ángel Custodio, a la que pertenecía Andalucía, lo tenían en la Casa de Córdoba. Yo tendría que haber marchado a Córdoba, pero como era el único postulante de mi promoción, me enviaron directamente a Granada, que es donde tenían la casa de estudiantado, es decir, donde los frailes ya profesos que habían pasado por el noviciado, habían hecho los votos simples, estudiaban teología y filosofía. Y estudiaban filosofía y teología en la Facultad de Granada, regentada por los jesuitas. Dios sabe muy bien por qué hace las cosas, porque quizás si yo hubiera marchado solo a Córdoba, pues no me habría dado cuenta en su momento de las cosas que me di cuenta estando en Granada. Siendo monaguillo, conocí al que es ahora mi obispo, don Pablo de Rojas. Somos del mismo pueblo, de Linares. Él era monaguillo en otra parroquia. En un momento dado, él viene a mi parroquia y coincidimos como monaguillos en la misma parroquia. Los dos teníamos vocación, cada uno tenía su propia vocación y salió en un primer momento siguiendo su camino. Él estuvo con unos frailes, incluso llegó a estar en el noviciado en Nápoles, en Italia, y un servidor se marchó al postulantado con los carmelitas descalzos en Granada. Poco después de eso es cuando mi obispo conoce a un sacerdote conservador, muy tradicional, español, que había fundado un instituto que se llamaba la Sociedad Sacerdotal San Juan María la Sociedad Sacerdotal San Juan de Ávila, en la diócesis de Cuenca. Este sacerdote, don Jesús Alfaro Rivero, fue ordenado sacerdote por Monseñor Guerra Campos, un obispo bastante conservador de España que estaba recluido en Cuenca. Digo recluido porque él fue mandado consagrar obispo por voluntad de Franco. Entonces, Franco, así como los reyes católicos, tenían privilegio de elegir a los obispos, y él fue elegido para ser arzobispo, obispo auxiliar de Madrid en los años 60. Fue consagrado obispo para ser auxiliar de Madrid. Lo siguiente sería que hubiera sido nombrado obispo de Madrid propiamente, y cardenal arzobispo de Madrid. Sin embargo, poco después del Vaticano II llega, pues bueno, está Pablo VI por ahí, que era filocomunista. En España tenemos al cardenal Vicente Enrique Tarancón, que era también comunista. Y entonces, tanto Tarancón como todo el ambiente que se estaba ya
comunista que estaba infiltrándose en la Iglesia de España, se quitaron de en medio a Monseñor Guerra Campos y lo mandaron a una diócesis perdida en el interior de España, lo mandaron a Cuenca, siendo como había sido y como era procurador en Cortes y siendo como era una de las mentes más preclaras del episcopado español, Monseñor Guerra Campos. Monseñor Guerra Campos fue quien ordenó sacerdote en 1993 a don Jesús Alfaro Rivero. Don Jesús Alfaro Rivero inmediatamente funda la Sociedad Sacerdotal San Juan de Ávila. Él vestía de sotana, decía la misa mal llamada tridentina. Es entonces cuando el que es ahora mi obispo, finales de los años 90, conoce a don Jesús Alfaro Rivero, me lo presenta a mí, entramos en contacto con él, yo dejo entonces los carmelitas, mi obispo dejó la orden donde estaba también para intentar ir con don Jesús. ¿Cuál fue uno de los motivos que me abrió los ojos y me hizo salir de los carmelitas después de haber estado 4 años queriendo ser carmelita y yendo 2 veces por año al convento de Úbeda, donde murió San Juan? Estando en Granada, en el estudiantado, allí podía oír los debates que tenían los estudiantes de teología que aprendían, como decía antes, en la Universidad de Granada regentada por los jesuitas. Y claro, pues, debates o las conversaciones de lo que habían oído en clases, ¿no? Y bueno, pues, entre otras muchas conversaciones, pues una de las cosas que decían, que defendían, es que Cristo nuestro Señor no era Dios propiamente, era un hombre que había sido adoptado de alguna manera por el Padre Eterno, el cual le infunde su espíritu, el Espíritu Santo, y él va tomando conciencia poco a poco de ser hijo de Dios y tener una especial filiación divina con el Padre Eterno. Esto es lo que se enseñaba en el año 1998, en el que yo estuve con los carmelitas descalzos en Granada, en la Facultad de Granada, regentada por los jesuitas, en la Facultad de Teología. Esto es la herejía del adopcionismo, muy antigua, porque es una herejía ya del siglo II, siglo III. Claro, yo no daba crédito en las cosas que oía y en otras cosas que vi, porque yo quería ser fraile, y ser fraile pues como San Juan de la Cruz, y vivir pues como vivió San Juan de la Cruz, con la misma forma de vida, con el mismo hábito, con la misma austeridad, etcétera, etcétera. Sin embargo, me di cuenta después de pasar un año de postulantado que aquello iba a ser totalmente inviable. Así que un poco antes de marchar al noviciado, teniendo ya como tenía preparado el hábito y todo, una semana antes de marchar al noviciado, tomé la decisión de no ir al noviciado, después de haber conocido a don Jesús Alfaro, y de poder marchar con don Jesús. Bien, cuando tanto mi obispo como yo intentamos ir con don Jesús Alfaro Rivero, bueno, pues por el hecho precisamente de llevar sotana, de decir la misa tridentina y de ser tan conservador, tenía problemas con el que era su obispo. Monseñor Guerra Campos murió 2 años o 3 después de ordenarle sacerdote, y él, entonces vino otro obispo, don Ramón del Hoyo, a Cuenca, y empezó a tener problemas con su obispo. Así, mientras que don Jesús no tuvo nunca parroquia, él siempre tuvo la dispensa de su obispo para poder dedicarse a los estudios, porque así de esa manera podía estar estudiando por un lado y atender el seminario que él mismo había fundado. Él estudió en la Universidad de Navarra, en Pamplona, una universidad del Opus Dei, donde se doctoró en Filosofía, Teología y Derecho Canónico. Pero por ciertos problemas que tuvo con el obispo, tuvo que disolver el seminario, de manera que cuando nosotros intentamos entrar con don Jesús Alfaro en el seminario de don Jesús disolvió el seminario y mandó a los seminaristas que estaban con él y a nosotros, nos mandó a otros seminarios, entre ellos pues a la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, en Alemania, el seminario que tienen en Baviera, en Wigratzbad. La Fraternidad Sacerdotal de San Pedro es una fraternidad tradicionalista que está dentro de la Iglesia Conciliar, y pertenecía a lo que se llamaba entonces la Comisión Pontificia Ecclesia Dei Afflicta, fundada por Juan Pablo II y el cardenal Ratzinger en 1988, a raíz de las consagraciones episcopales efectuadas por Monseñor Lefebvre. Algunos de los sacerdotes y seminaristas que estaban con Monseñor Lefebvre en la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X salieron, buscaron el amparo en Roma, y Roma les dio permiso para fundarse y fundar ciertos institutos al amparo de la Comisión Pontificia Ecclesia Dei Afflicta, que luego con Benedicto XVI pasó a llamarse Summorum Pontificum. Llegamos en el año 2000 al seminario de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro. Justo cuando llegamos nosotros se inauguraba el edificio nuevo del seminario, y vino a la inauguración, que fue el primer acto del seminario, del primer año del seminario en el que yo estuve. Fue la inauguración del seminario por parte del cardenal prefecto de la Comisión Pontificia Ecclesia Dei Afflicta, el colombiano cardenal Darío Castrillo Noyos.
nosotros fuimos el primer grupo de españoles en ingresar a la Fraternidad de San Pedro. Solamente había un sacerdote español por aquel entonces. Desde 1988 hasta el año 2000 solamente había ido una vocación española, don José Calvín Torralbo de Andalucía también, curiosamente, de la misma región de la que somos nosotros, de Cádiz, de Jerez de la Frontera. Don José Calvín Torralbo era el único sacerdote español, pero nosotros llegamos en grupo, fuimos el primer grupo de vocaciones españolas como tal. Y bueno, pues fue algo que le llamó la atención al cardenal Darío Castrillón Hoyos. Estuvimos hablando con él, tuvimos una charla bastante distendida. Bien, allí estuvimos 2 años, recibí la prima clerical tonsura de manos de el padre de Villers, general en aquel momento superior general de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro. Recibí la prima clerical tonsura, la imposición de la sotana y del sobrepelliz. Poco después de aquello, dejamos el seminario de la fraternidad por la sencilla razón de que estábamos viendo que sí, se decía la misa como siempre, misa tridentina, llevábamos sotana, etcétera, pero al fin y al cabo la doctrina que se impartía, la enseñanza que se impartía, estaba ya infeccionada del Concilio Vaticano II, cosa que nosotros no estábamos dispuestos a aceptar, porque si algo teníamos claro desde que fuimos con don Jesús y cuando salimos de él, es que no podemos aceptar la doctrina del Vaticano II. Todo el mundo ha tenido un proceso. Todo el mundo que va viendo los errores de la Iglesia actual, de la Iglesia conciliar, pues va viéndolo poco a poco. Yo nací, como acabo de explicar ya, pues al fin y al cabo en la Iglesia conciliar y me crié en la Iglesia conciliar, aunque entré con 10 años en la parroquia, pero pues era una parroquia conciliar. Mi párroco sí era conservador, él se había ordenado en los años 50, en el 53, 54 y era bastante conservador, tanto en doctrina como incluso celebrando la liturgia y demás. Pero yo nací, me crié, me eduqué en la Iglesia conciliar. Entonces, todo el mundo tenemos un proceso y nos vamos dando cuenta de la situación actual, pues poco a poco. El primer paso fue rechazar la misa de Pablo VI, mal llamada el Novus Ordo, rechazar la misa de Pablo VI. El siguiente paso fue rechazar el Vaticano II y las doctrinas heréticas del Vaticano II, pero en ese momento todavía seguimos aceptando a Juan Pablo II como Papa. En esa tesitura nos encontrábamos cuando fuimos con don Jesús Alfaro Rivero y cuando don Jesús Alfaro nos envió a la Fraternidad de San Pedro. Pero cuando estamos en la Fraternidad de San Pedro y nos damos cuenta que al fin y al cabo se mantenían las formas tradicionales, pero el fondo, el trasfondo, la doctrina era la misma del Vaticano II y había que además aceptar esa doctrina y ese concilio como bueno y como válido, pues llega el momento en el que decidimos dejar aquella sociedad porque no era una sana doctrina la que se estaba impartiendo. Don Jesús todavía no había podido reestructurar el seminario y entonces poco después nos manda a la Sociedad Sacerdotal San Juan María Vianney en Brasil, en Campos dos Goitacazes, sociedad que había sido fundada por Monseñor Antonio de Castromayer, que fue el obispo que junto con Monseñor Lefebvre consagró a los 4 obispos de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Tanto Monseñor Lefebvre como Monseñor de Castromayer por aquel acto fueron excomulgados por Juan Pablo II. Bueno, pues nosotros estuvimos en Brasil en la sociedad fundada por Monseñor de Castromayer. Justo cuando el que había sido su secretario personal, el padre Fernando Arias Rifán, iba a ser consagrado obispo por el prefecto de la Comisión Pontificia Ecclesia Dei Afflicta, el cardenal colombiano Darío Castrillón Hoyos. Y es que la Sociedad Sacerdotal San Juan María Vianney había de alguna forma vuelto a unirse a la Iglesia de Roma, a la actual Iglesia de Roma, a la Iglesia conciliar, y nosotros estuvimos allí justo pues, en ese momento. Además, estuvimos presentes en la consagración episcopal celebrada por Darío Castrillón Hoyos, estuvimos presentes en aquella ceremonia, como se pueden ver en algunas de las fotos que estamos poniendo en el vídeo, y incluso el que es ahora mi obispo hizo de subdiácono llevando la cruz procesional en la ceremonia. Cuando el cardenal Darío Castrillón Hoyos nos vio allí, después de haber hablado como habló con nosotros en Alemania, 2 años después nos ve en Brasil, y dice, hombre, los españoles también aquí, pues sí, también aquí, eminencia. Y es que íbamos viendo un poco dónde encajar, porque no veíamos las cosas, no veíamos con claridad
los sitios donde estábamos, ¿no? Poco después de aquella consagración, Monseñor Arias Rifán concelebra la misa nueva con los demás obispos de Brasil. Nosotros nos enteramos y a raíz de aquello salimos de la Sociedad Sacerdotal San Juan María Vianney, porque nosotros ya teníamos muy claro que no podíamos aceptar ni la misa nueva ni las herejías del Vaticano II. Después de enterarnos que Monseñor Rifán había concelebrado, salimos de la Sociedad de San Juan María Vianney de Brasil y volvemos a España. Entonces, don Jesús Alfaro Rivero nos recoge y nos acoge, pero como tenía problemas con su obispo, no se pudo formal y legalmente, en ese momento todavía él estaba vinculado a la diócesis de Cuenca, no se pudo reestructurar de manera oficial y formar el seminario, pero él de manera oficiosa o extraoficial nos acogió en su casa y nos dio la formación necesaria. Como he dicho antes, él tenía además 3 doctorados, filosofía, teología y derecho canónico por la Universidad de Navarra en Pamplona. Fue él quien nos forma. Y en 2005, como todo proceso tiene una evolución, una vez que ya habíamos llegado a la conclusión de que el Vaticano II está plagado de herejías, el siguiente paso fue ya aceptar que, lógicamente, un papa no puede enseñar herejías y no puede aprobar un concilio plagado de herejías como es el Vaticano II. Con lo cual llegamos a la posición sede vacante. Estando con don Jesús Alfaro, él atendía a unos fieles que estaban en el norte de España, en la provincia de Santander, los cuales eran atendidos también por un sacerdote del Instituto Mater Boni Consili, del María Madre del Buen Consejo, Instituto del Buen Consejo, que defienden la posición que se conoce como la tesis de Casichacum, una posición totalmente herética, que defiende que los papas después de Pío XII fueron elegidos por los cardenales, entonces son papas porque tienen la elección, son papas materiales, pero como son herejes no son papas formales, pero si renuncian a la herejía entonces serían papas materiales. Esto es una herejía porque lo que es nulo por definición no se valida por sí mismo con el tiempo. Si es nulo y para que sea válido hace falta repetir la elección. Si un papa es hereje antes de su elección, la elección es nula. Y esa elección no se valida porque él deje de ser hereje, sino que si abandonase la herejía, para que pudiera ser papa, debería ser elegido de nuevo, porque si no, lo que es nulo per se no se valida per se. De todas formas, nosotros en un primer momento en España, que no es precisamente un país donde se conociera la posición sede vacante, ni mucho menos, porque España ha sido siempre un país muy conservador. Cuando se produjo el Concilio Vaticano II, en España estaba Franco, que como he dicho antes era el que elegía a los obispos, y el clero y sobre todo el episcopado español era un episcopado durante el concilio, era un episcopado bastante conservador. Y ellos se ocuparon muy bien de intentar suavizar y mitigar todas las herejías del Vaticano II, edulcorándolas para hacerlas más fáciles de asimilar por las personas, por los fieles. Entonces, no hubo tantos cambios. Los cambios que se produjeron en España durante el concilio, después del concilio, no fueron tan abruptos y tan bruscos como ocurrió en Hispanoamérica, en Francia, en Alemania, en Inglaterra o en otros países, donde el Vaticano II supuso un antes y un después. Fue un cambio radical. Pues ante un cambio tan radical hubo una reacción también muy radical y muy fuerte en esos países donde empieza a surgir la posición sede vacante. Sin embargo, en España no. En el año 2004-2005, en España todavía apenas había oído hablar de la posición sede vacante, posición que la sociedad española ha empezado a oír hablar a raíz del caso de las monjas de Belorado, en el cual estuvimos nosotros involucrados porque en un primer momento las monjas de Belorado dijeron unirse o someterse a la jurisdicción del que es mi obispo, de Monseñor de Rojas. Bien, como decía, la posición sede vacante en España no era conocida, no podemos por lo tanto conocer aquello que no tenemos delante, pero lo que sí llega a nuestros oídos es la posición de la tesis de Casichacum, conocida como materialiter atque formaliter, papa material pero no formal, o también conocida como sede privacionismo. En un primer momento nosotros, de alguna forma, aceptamos esa posición. Don Jesús Alfaro Rivero, con quien estábamos, no terminaba de aceptar esa posición. Él seguía reconociendo a Juan Pablo II como papa y sometiéndose al obispo de Cuenca, don Ramón del Hoyo, pero claro, ante esa tesitura no nos quedó más remedio que separarnos de él. Nos separamos. Poco después, mi obispo es consagrado obispo por Monseñor Ricardo Subirón Ferrandis, quien había sido ordenado sacerdote y consagrado obispo
por Monseñor Tuc. Y Monseñor de Rojas, una vez ordenado obispo, consagrado obispo, me ordena a mi sacerdote. Monseñor Subirón, don Ricardo Subirón Ferrandis, fue ordenado sacerdote en 1976, el 23 de octubre de 1976, por Monseñor Tuc en Francia, en Le Pradet, tal y como se pueden ver en las fotos que estamos poniendo. Se puede ver precisamente en la foto en la que Monseñor Tuc está imponiéndole la mano a Monseñor Subirón. Esa es la tercera imposición de manos que se da en la ordenación sacerdotal. Es la última de las imposiciones, no forma parte de la materia sacramental, es en el momento en el que el obispo le da poder al sacerdote, al nuevo sacerdote, para confesar los pecados. Le dice, recibe el Espíritu Santo, a quienes les perdone los pecados le quedarán perdonados, a quienes se los retengas le quedarán retenidos. En el rito tradicional de siempre, en el pontifical romano de siempre de la Iglesia Católica, no en el pontifical de Pablo VI, el sacerdote en ese momento tiene la casulla plegada por detrás en la espalda, y cuando le da el poder de confesar los pecados se le despliega la casulla. Podemos ver en esta foto cómo la casulla que usa Monseñor Subirón Ferrandis es una casulla típica de los años 70, una casulla muy amplia, lo que se llama de corte gótico, que es la que se usa actualmente en la Iglesia Conciliar, y vemos cómo la parte inferior de la casulla está pillada con un alfiler al galón trasero de la espalda de la casulla. Está pillada, ¿por qué? Porque luego se le quita ese alfiler y se despliega la casulla. Es por lo tanto, se ve perfectamente que se está utilizando el rito católico, el pontifical romano, que había sido reformado por última vez por su santidad León XIII. Está utilizando por lo tanto el pontifical de León XIII o el pontifical romano de la Iglesia Católica. Es clarísimo para quien entienda de liturgia que las ceremonias que se están llevando a cabo en la ordenación de Monseñor Subirón son las ceremonias del pontifical romano de León XIII y no de Pablo VI. ¿Por qué hago tanto énfasis en este dato o en esta información? Porque hay algunas personas que para negar que mi obispo, Monseñor de Rojas, sea obispo, pues no tienen el más mínimo pudor de negar que Monseñor Subirón no sea obispo, porque supuestamente Monseñor Subirón fue consagrado por Monseñor Tuc con el pontifical de Pablo VI. Esto sobre todo lo dicen en ambientes sedevacantes donde no se acepta la validez del pontifical de Pablo VI, como nosotros no lo aceptamos lógicamente tampoco, porque es completamente nulo. Entonces intentan de alguna forma hacer creer a las personas que Monseñor Subirón fue ordenado consagrado obispo por Monseñor Tuc con el pontifical de Pablo VI. Monseñor Tuc, para quien no lo conozca, fue consagrado obispo, era un obispo vietnamita que fue consagrado obispo en 1938 por mandato de su santidad Pío XI. Él era por lo tanto un verdadero obispo, tuvo que exiliarse de su país porque él era hermano del presidente, primer presidente y fundador de la República de Vietnam del Sur, y por cuestiones políticas pues, tuvo que exiliarse porque asesinaron a su hermano, a sus dos hermanos, a Godin Diem y a Godin Nhu. Godin Diem era el presidente de Vietnam, Godin Nhu era la mano derecha del presidente. Godin Tuc, Monseñor Tuc, estaba justo en Roma cuando se produjo un golpe de Estado en el cual asesinaron a los dos hermanos. Salvó la vida por estar en Roma y no pudo volver a su país y quedó en el exilio. Monseñor Tuc, por lo tanto, es el que ordena, como decíamos, a Monseñor Subirón, a Monseñor Ricardo Subirón Ferrandis, y utiliza en todo momento, tal y como se han visto en las fotos, el pontifical romano reformado, como he dicho, por última vez por su santidad León XIII. ¿Cuál es el motivo de esta discusión o de esta diatriba que tienen algunos, de esta afirmación absurda y falaz que hacen algunos? Pues que en las credenciales de la consagración episcopal de Monseñor Subirón, Monseñor Tuc dice que se le ha conferido la consagración episcopal con la intención requerida por la Iglesia, según el rito del pontifical romano, con la intención requerida por la Iglesia y recogida y expresada en los documentos de su santidad León XIII Apostolice Curae y Pablo VI Pontificalis Romani Reconicio. El documento de Pablo VI Pontificalis Romani Reconicio es en el que Pablo VI impone el nuevo pontifical. ¿Por qué Monseñor Tuc cita a Pablo VI? Porque en 1976, cuando él consagra obispo a Monseñor Tuc, 1977, en 1976 ordena sacerdote y en 1977 lo consagra obispo. En 1977, cuando consagra obispo a Monseñor Subirón, Monseñor Tuc reconocía a Pablo VI como papa. Entonces, por eso él dice que le ha conferido la consagración episcopal con el ritual romano, poniendo
la intención requerida por la Iglesia expresada en los documentos de León XIII y de Pablo VI. Esto no quiere decir que usase en la misma ceremonia los dos pontificales. No está diciendo que haya usado un pontifical u otro, está diciendo que ha celebrado según la intención requerida por la Iglesia y expresada en estos documentos donde se habla de la intención también de ordenar sacerdotes y obispos. No está diciendo en ningún momento, Monseñor Tuc, que se usase el nuevo pontifical, como se puede ver además en las fotos, porque la ceremonia fue precisamente la ceremonia tradicional, la del pontifical de León XIII. Monseñor Tuc, además, jamás en todas las ordenaciones sacerdotales y consagraciones episcopales que hizo en el exilio a escondidas de Pablo VI, jamás utilizó el pontifical de Pablo VI, siempre utilizó el pontifical de León XIII, el pontifical romano. Por lo tanto, Monseñor Subirón es un verdadero obispo, ordenado sacerdote y consagrado obispo por Monseñor Tuc, que era un verdadero obispo, y Monseñor Subirón es el que ordena sacerdote y consagra obispo a el que es ahora mi obispo, a Monseñor de Rojas. Monseñor de Rojas me ordena sacerdote a mí en presencia de Monseñor Subirón, como se puede ver en la foto, en la que estoy recibiendo la imposición de manos de parte de Monseñor Subirón. Pues en mi ordenación presbiteral estuvieron presentes dos obispos, Monseñor de Rojas, que era quien me ordenó sacerdote, y Monseñor Subirón, que asistió como presbítero asistente y se ve en esta foto, como acabo de decir, imponiéndome las manos. Entonces, quienes niegan que servidor sea sacerdote o que haya surgido así como de la nada después de haber regentado locales de hostelería, simplemente están equivocados, y quienes se empeñen en llamar falso obispo a mi obispo o son ignorantes o son malintencionados. Ignorantes porque desconocen la realidad y desconocen la doctrina sacramental de la Iglesia Católica, o malintencionados porque aún así se empeñan en hacer ver lo contrario. Mi obispo, por lo tanto, es verdadero obispo y servidor, pues es verdadero sacerdote. Después de haber sido ordenado, pues bueno, por necesidades de la vida, tuve que trabajar. Trabajé regenté en 2 locales de hostelería. España es el país con más bares, con más locales de hostelería per cápita por habitante del mundo. Verdaderamente los que no son de España igual no lo entiendan muy bien, pero España es una locura lo que es a nivel de locales de hostelería. Es para poder sobrevivir en medio de semejante selva hostelera, pues tienes de alguna manera que distinguirte. Pues yo lo que hice fue distinguir en los locales que regenté, primero uno y luego otro, distinguirlo y especializarlo en un sector en concreto de la hostelería, que es la coctelería. Empecé a presentarme a varios concursos de coctelería, a ganar concursos tanto locales como provinciales, regionales, y clasificar en concursos nacionales. Durante toda mi trayectoria profesional, lo que hice fue intentar trabajar lo mejor que sabía y que podía, procurando dar un servicio profesional correcto y haciendo elaboraciones muy cuidadas con productos propios que hacíamos. Teníamos coctelería de autor y básicamente coctelería clásica. El local llegó a tener reconocimiento y a ser difundido en prensa internacional, como puede ser el Daily Telegraph en Londres, o en el canal 24 horas, en el canal internacional de televisión española. Eran locales que adquirieron cierto renombre. Servidor, pues después de haber ganado concursos y habiendo sido presidente de la Asociación de Bartenders, pues adquirí una fama que yo no había pensado en ningún momento. Cuando yo empiezo a trabajar en Bilbao, mi nombre es Francisco José Ciacero Sierra. Por mi primer nombre, Francisco, solamente me llamaban en casa y además en el núcleo más íntimo de mi familia. Mis padres, abuelos y familiares más allegados. Mi hermano, incluso en la calle, tenía que referirse a mí como mi hermano José, porque si decía mi hermano Francisco, nadie sabía en mi pueblo de quién se trataba. Yo fuera de casa he sido siempre José, en la parroquia, en todos sitios donde he estado, en los seminarios por los que he pasado. Bueno, salvo en el de Alemania, porque en Alemania uno de los españoles que venía con nosotros, de los compañeros que íbamos en el mismo grupo, enviados por don Jesús, se llamaba también José. En realidad, bueno, para que no hubiera confusiones, pues allí a mí me llamaban Francisco y a él José. Pero por lo demás, en todo el ámbito religioso y como sacerdote, a mí siempre se me ha conocido como don José o padre José. Cuando yo entonces empiezo a trabajar,
obtengo permiso de mi obispo para trabajar. Esto es algo que está contemplado en el derecho canónico de 1917, no es nada nuevo. Si un sacerdote tiene que trabajar, el obispo puede permitírselo, pero no puede trabajar sin permiso del obispo. Mi obispo me dio permiso para trabajar y me dispensó de llevar la tonsura clerical que llevamos en la coronilla, que como hacemos todo como se hacía en 1958, pues nosotros llevamos la tonsura. Pues me dispensó de llevar la tonsura, me dispensó de vestir sotana y me dio permiso para trabajar. Yo decía misa en casa antes de marchar al trabajo y luego pues marchaba a trabajar, pero lógicamente en los locales de hostelería pues no iba a vestir sotana. Y fuera de lo que era el ámbito más cercano, que me conocían como sacerdote, pues de cara a la sociedad todo el mundo me conocía como barman. Yo empecé a usar entonces mi primer nombre, Francisco, de manera que en Bilbao, en el ámbito profesional, a mí todo el mundo me ha conocido siempre como Fran y por el apellido, pues Francia Cero, Francia Cero. Llega un momento en el que mi obispo, después de la trayectoria que había tenido profesional, de toda la fama que había adquirido, de haber regentado 2 locales, de haber fundado una escuela de hostelería en uno de los locales, en el último local que tuve, que era un bar-escuela, el primer bar-escuela de la región, y de haber sido asesor en uno de los principales hoteles de Vizcaya, en el Hotel Ercilla, asesor de coctelería para implantar allí la coctelería y formar al equipo del hotel. Después de todo esto, mi obispo, lógicamente, me reclama, él me dio permiso para trabajar y en el momento en el que él me reclama, acudo a lo que él me pide y él me empieza a pedir que publique algunos sermones. Lógicamente, a la hora de publicar esos sermones, que se pueden ver todavía en el canal de YouTube de la Pía Unión de San Pablo Apóstol, en la lista de sermones, hay varios sermones ahí publicados. Cuando empiezo a publicar aquellos sermones, el nombre que uso, pues no podía poner ni Francisco Ceacero ni José Ceacero, porque inmediatamente, no por las personas que me conocen como sacerdote, sino porque pues las personas que no sabían que era sacerdote, al fin y al cabo, si ponías Fran Ceacero, tanto en redes sociales como en Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, en los buscadores de Internet o en Google, pues iban a salir todo mi palmarés, el cual, si lo digo, no es para presumir de él, lejos de mí la intención de presumir de ello, pero bueno, como hay muchas personas malintencionadas que sacan a relucir todo ese palmarés que yo tuve, no tengo por qué ocultarme, ni tengo por qué avergonzarme de ello, no tengo que avergonzarme de haber ganado concursos, ni tengo que avergonzarme de haber fundado el primer bar escuela de la zona, ni de haber sido presidente de una asociación de profesionales, ni de haber intentado elevar con formación, porque eso fue lo que intenté en todo momento desde la asociación en la que estuve, elevar con formación la profesionalidad de los socios que pertenecían a la asociación. No tengo por qué avergonzarme de ello. Por eso, simplemente relato este palmarés, pero no para vanagloriarme de él, ni mucho menos. Pues al fin y al cabo, como sacerdote, poco o nada importa todo aquello que hice en mi vida profesional. No podía, por lo tanto, usar el nombre ni de Francisco Ceacero ni de José Ceacero, así que pues utilicé mi segundo apellido, mi segundo nombre, que es como me conoce todo el mundo, José, dentro del ámbito religioso, José, y los segundos apellidos de mis padres, que son mi tercer y cuarto apellido. Todo el mundo tenemos 8 apellidos, ¿no? Entonces, en los primeros sermones que verán en la lista de sermones del canal de YouTube de la Pía Unión de San Pablo Apóstol, aparece como nombre José Ortega Pérez, que es mi segundo nombre, y mi tercer y cuarto apellidos. Poco después de aquello, mi obispo me reclama ya para dejar de trabajar y encargarme de la casa en la que estoy actualmente en Palencia, en Alar del Rey. Vuelvo entonces a vestir sotana, a llevar tonsura, previamente abandoné el trabajo, abandoné la asociación, abandoné la hostelería, abandoné todo y me vine a Palencia. Poco después de aquello, se enteraron en Bilbao que yo ahora era sacerdote, porque yo no le había dicho nada a nadie, sobre todo en el ámbito social, donde era conocido, pero sí que les había extrañado mucho a todo el mundo que un personaje con tanta fama como la que adquirió servidor, para bien o para mal, de repente, de la noche a la mañana, abandonase la hostelería cuando había hecho tanto, precisamente, junto con otros compañeros en la asociación, por promocionar la profesionalidad de los profesionales, valga la redundancia. Entonces, publican un artículo en el que, titulado del cóctel al cáliz, en un medio de prensa, en el Correo, en Bilbao, en el que, bueno, pues descubren que yo era sacerdote. Bien, en ese artículo, el periodista, que me había entrevistado en muchas ocasiones anteriormente como presidente de la asociación y como fundador del bar escuela, el periodista me llamó previamente
para que yo hablase en esa entrevista, pero no era oportuno, no tenía por qué, no tenía que andar alardeando ahora de si soy sacerdote o no, porque pues la gente que me conocía como barman, lógicamente, poco iba a entender que yo ahora fuese sacerdote y encima sede vacante. Le dije que no, pero él sacó aquel artículo, habló con otros compañeros y bueno, pues con algunos compañeros con los que habló, algunos dieron su nombre, otros lo dejaron en el anonimato, pero sí dicen, y el artículo está por ahí que se puede buscar, que no les había extrañado que yo fuera cura, sacerdote, porque Fran siempre tuvo maneras curiles, sobre todo para países de Hispanoamérica que igual no saben o no usan la palabra cura o el término cura. Cura es sacerdote. Normalmente el cura es el párroco, porque es el que tiene cuidado de almas, cura animarum, cuidado de almas. Por eso a los sacerdotes por extensión se les termina llamando cura. En España se habla más de curas que de otra cosa, aunque en Hispanoamérica en algunos países el término cura ha quedado en desuso o no se conoce. Bien, entonces cuando dice Fran siempre tuvo maneras curiles, lo que estaban diciendo es eso, que tenía siempre maneras de sacerdote, incluso siendo barman y regentando la asociación. Y es que, al fin y al cabo, pues no se puede ocultar, por mucho que se intente uno disfrazar, no se puede ocultar la esencia. Y yo era sacerdote cuando era presidente y cuando regentaba los locales. Que yo tuviera aquellos locales, fuese presidente de una asociación y me hubiera presentado a concursos de hostelería, no quiere decir que yo me dedicase al desenfreno del mundo de la hostelería. Porque, bueno, pues en el mundo de la hostelería, ciertamente, entre los profesionales, pues hay cierto desenfreno. Pero siempre en ese mundo de la hostelería, pues me distinguí porque yo pues iba a trabajar y a casa, de la casa al trabajo, del trabajo a casa, me encargaba de las formaciones y de los eventos que organizábamos con la asociación, con el bar escuela, pero jamás se me ha visto en ningún tipo de desenfrenos. Entonces, por eso, efectivamente, dicen, Fran siempre tuvo maneras curiles. Bien, no tengo, por lo tanto, por qué avergonzarme de ello. ¿Que trabajé manejando alcohol? Pues sí, pues trabajé manejando alcohol, pero bueno, no podemos ser puritanos. Nuestro Señor bebía vino, San Pablo le manda a Tito o a Timoteo, no recordarán muy bien, le dicen en una de sus cartas, te recomiendo que para tus males de estómago bebas vino. O sea, no tenemos por qué escandalizarnos por esto. Y los licores, destilados, etcétera, la gran mayoría de ellos surgieron en ámbitos religiosos, precisamente en conventos o en monasterios, que fueron precisamente los que perfeccionaron el arte de la fermentación y de la destilación. La cerveza, a día de hoy, si sabe a cerveza, si tiene ese sabor amargo característico de la cerveza, es gracias a una mujer abadesa y santa, Santa Hildegarda de Bingen, que fue la que añadió el lúpulo a la cerveza. He trabajado manejando productos alcohólicos, sí, pero es que eso no es ningún pecado. No, nadie puede escandalizarse por ello en este sentido. Y el local que yo tuve, como acabo de decir, no era un local de desenfreno, sino un local donde se daba una atención profesional y personalizada, con elaboraciones muy cuidadas y donde las personas podían acudir en un entorno sano, sin desenfreno y sin escándalos morales como puedan haber en otros locales o en otros lugares. Esto es un poco más o menos la historia del servidor. Como digo, no salí de la nada, no he salido por generación espontánea, no soy sacerdote desde que dejé los locales de hostelería. Poco después de ello es cuando las monjas de Belorado se ponen en contacto con nosotros, terminan acogiéndose a la jurisdicción de mi obispo. Fuimos a defenderlas en todo momento cuando ellas dieron el paso y hicieron público el famoso manifiesto católico que elaboramos desde la Pía Unión. Ellas lo único que hicieron fue rubricarlo y llevarlo a notario, la entonces abadesa Madre Isabel. Pero bueno, a partir de ahí es cuando todos los medios de prensa y de comunicación se fijan en nosotros. Para desprestigiar lo que estaban haciendo las monjas, lo mejor era desprestigiarnos a nosotros, a mi obispo y a servidor, y sobre todo, pues claro, tenían servido en bandeja de plata el hecho de que yo había sido bartender o barman y el chascarrillo, como decimos aquí, de el cura coctelero. Nombre, epíteto que ya pues no voy a poder borrar desde luego, pero bueno, pues soy sacerdote y fui barman. No tengo por qué arrepentirme de lo segundo y muchísimo menos de lo primero, Dios me libre. Así que, bueno, pues esa fue mi trayectoria, más o menos. Aquellos que intentan de alguna forma desacreditar lo que digo por lo que he hecho,
pues bueno, que demuestren qué escándalos he producido o he generado yo en mi vida. No no tengo una trayectoria precisamente escandalosa de una vida inmoral y depravada. Ya digo que desde los 11 años quería ser sacerdote, desde los 13 fraile. Incluso antes de marchar a los Carmelitas Descalzos, me estuve carteando con la cartuja de Miraflores con intención de ser cartujo, porque mi idea iba más orientada hacia la reclusión de alguna manera y a la vida contemplativa. Pero bueno, pues al final los avatares de la vida me han llevado por otros derroteros. Es Dios nuestro Señor el que nos guía, el hombre propone y Dios dispone, y he terminado pues siendo más famoso de lo que yo hubiera querido en ningún momento. No obstante, como digo, no he tenido una vida depravada e inmoral, ni mucho menos, sino que lo único que se me puede echar en cara, lo único que se me puede acusar es que he regentado 2 locales de hostelería. Benditos a Dios, y me tengo que arrepentir por haber trabajado, pues no sé, me tendré que arrepentir de otras cosas, pero por haber trabajado no. Y por haber intentado ejercer mi trabajo, la profesión en la que estuve, lo mejor posible, y haber intentado elevar el nivel de los profesionales desde la formación, lógicamente sin poder decir que era sacerdote, pues no tengo por qué avergonzarme de ello. Aquellos que intenten, por lo tanto, de alguna manera, desacreditar lo que digo, lo que dice servidor o lo que dice mi obispo, lo que decimos en la Pionión, sobre la situación de la Iglesia o las cuestiones doctrinales, pues lo que deberían hacer es centrarse en ver qué herejías decimos, qué errores doctrinales tenemos y que nos las hagan saber, porque si hay algún error doctrinal y me lo demuestran, seré el primero en reconocerlo, en arrepentirme y en corregirme, como nos corregimos, por ejemplo, de la posición herética sedeprivacionista o la tesis de Casichar, como en un primer momento aceptamos aquella posición, pero inmediatamente, poco después, en cuanto vimos que aquella posición era inviable, la abandonamos. No he tenido nunca, en ningún momento, no hemos tenido ni servidor ni mi obispo, hemos tenido nunca en ningún momento la intención de enseñar ninguna doctrina contraria a la fe y a la doctrina de la Iglesia Católica. Hay varios ejemplos que podríamos poner a lo largo de la historia de la Iglesia, pero, por ejemplo, su santidad Pío II, que sucedió a uno de los papas españoles, a Calixto III, en 1458, su santidad Pío II, 2 años antes de ser ordenado sacerdote, él fue ordenado en 1446, pues en 1444, su nombre de pila era Eneas Silvio Piccolomini. Él, antes de ser ordenado sacerdote, como persona culta que era y formada, escribió varios poemas, varias obras de literatura, y una de ellas pues, es una obra de amor cortés con cosas indecentes e inmorales. Una obra que fue tan sumamente famosa y popular en su momento como que en 1500 había tenido ya más de 30 ediciones. Cuando Eneas Silvio fue elegido papa como Pío II tras la muerte de Calixto III, era tal el escándalo de aquella obra tan sumamente famosa que había escrito antes de ser papa, que el papa dijo aquella famosa frase de rechazada Eneas, acoged a Pío. Rechazada Eneas, acoged a Pío. A nadie se le ocurriría decir que su santidad Pío XII no era papa, que era un falso papa, que era un falso sacerdote, que era un falso obispo, por el hecho de haber escrito un libro escandaloso. Y a ningún católico que se precie de serlo le es lícito, bueno, a ningún católico le es lícito sustraerse de la obediencia a ningún superior religioso, sea papa, obispo, sacerdote o cualquier otro tipo de superior religioso, por el hecho de ser pecador. Pío II escribió aquello, él se arrepintió de aquello, él fue papa y fue un papa tan válido como los demás papas que ha tenido la Iglesia. Y podríamos poner muchísimos ejemplos de papas, obispos o sacerdotes o santos que tuvieron una vida más o menos depravada y luego tuvieron una conversión, o que tuvieron una vida depravada y no teniendo conversión fueron sacerdotes, obispos y papas, porque Alejandro VI, sobrino de Calixto III, del que acabamos de hablar, Alejandro VI tuvo varios, papa español, tuvo varios hijos antes de ser papa, y bueno, y aún siendo papa, pues hizo cosas no del todo edificantes. Por ejemplo, su hija Lucrecia, a su hija Lucrecia la casó después de anular algunos compromisos matrimoniales que tenía por intereses políticos, nada más ser elegido papa, la casó con Giovanni Sforza. 4 años después de haberla casado con él, porque eran aliados, los Sforza eran aliados del Papa Alejandro VI,
Poco después, por intereses políticos, obligó a su yerno a decir que era impotente para concederle la unidad y casar a su hija con otra persona, cuando precisamente Giovanni había tenido un primer matrimonio y con ese primer matrimonio, en esas primeras nupcias, tuvo un hijo. 2 meses después de haberse casado, la mujer y la criatura murieron en el parto, luego se casa con Lucrecia y Alejandro VI le obligó a firmar una declaración en la que él decía que era impotente para darle la nulidad y poder casar a su hija con otra persona. Sin duda, esto fue un grandísimo escándalo, esto es un gran pecado, por el que Alejandro VI habrá tenido que dar cuenta a Dios y los demás por haber consentido en aquella mentira, porque el matrimonio pues era matrimonio. Y Alejandro VI anuló el matrimonio por interés propio con una mentira flagrante que además todo el mundo conocía. O sea, Giovanni no era impotente porque había tenido un hijo en el matrimonio anterior y después de aquello además tuvo 2 hijos en otro matrimonio. Pero es más, es que Lucrecia, poco después de disolver el matrimonio, de anular el matrimonio, Alejandro VI, Lucrecia tuvo una criatura que era precisamente hijo de Giovanni Sforza, porque Giovanni luego lo reclamó y fue poco después de la nulidad. Sin embargo, lo tuvo de alguna forma recluida, pero bueno. Cosas que han hecho mal los papas. Bien, pues ha habido muchos escándalos, pero ni Alejandro VI, ni Pío II, ni ninguno de los papas, obispos o sacerdotes que hayan podido ser pecadores y hayan podido ejercer y aun incluso obligar a otros o forzar a otros a cometer pecado, como hizo, por ejemplo, Alejandro VI con Giovanni Sforza, porque le forzó, y al final entre él y la familia de Giovanni Sforza le forzaron al yerno a firmar aquella declaración para poder concederle la nulidad. Sin embargo, Alejandro VI no enseñó como tal, de manera formal, que hay que mentir. Él no enseñó nunca como tal que uno se puede divorciar. Actuó mal, abusó de su poder como papa para concederle la nulidad a su hija, la nulidad del matrimonio a su hija Lucrecia. Mintió y obligó a otro a mentir. Bien, pero no enseñó el error. No enseñó el error. Como he dicho antes, a ningún católico le es lícito sustraerse a la obediencia de ningún superior eclesiástico, por pecador que éste sea, solamente cuando este superior enseñe la herejía. Por eso digo, si alguien quiere echarme algo en cara, o quiere echarnos algo en cara, que nos diga cuáles son los errores dogmáticos, los errores doctrinales que tenemos. Y a partir de ahí, pues nosotros intentaremos corregirnos. Pero intentar desprestigiarnos o intentar de alguna manera desprestigiar lo que decimos, intentando parodiar o sacar a relucir defectos o supuestos defectos, pues simple y llanamente es absurdo, es contrario a la praxis de la Iglesia. Bueno, es que la Iglesia al final no ha hecho nunca caso a los pecados de los jerarcas. O sea, los pecados son pecados y ya está. Lo único que hace que alguien pierda un oficio o que deje que pierda el episcopado, que pierda, o sea, la facultad de la jurisdicción, la facultad de gobernar, tal y como vamos a decir en los vídeos, hemos dicho en los primeros vídeos de este canal, es la herejía, no los pecados personales. San Pedro mintió el Jueves Santo diciendo que no conocía a Cristo, y esto fue una gran mentira, una mentira que es pecado mortal con agravante de escándalo, pero sin embargo no por eso dejó de ser apóstol ni dejó de luego de ser papa, ni fue menos papa porque hubiera mentido antes. Los pecados de los ministros de la Iglesia no afectan a la verdad de la Iglesia. Si alguien quiere contrariar o contradecir lo que decimos, que lo haga desde la doctrina, que lo haga desde la fe de la Iglesia, y desde ahí podremos debatir lo que sea, pero no echándonos en cara cosas que además, como el caso, por ejemplo, de que yo haya trabajado o no haya trabajado, no son ni siquiera ni relevantes, ni pecaminosas, ni... Julio II dijo aquello de rechazada Eneas, acogida a Pío. Yo no tengo ni siquiera que arrepentirme de haber trabajado porque no hice nada escandaloso en mi trabajo. Entonces, no he tenido en ese sentido una conversión propiamente como tal. He tenido una trayectoria en la cual he tenido pues simplemente unos avances más o menos naturales y bueno, pues por necesidades pues ha habido circunstancias como es la de tener que trabajar, pero eso no me hace peor sacerdote. Me haría peor sacerdote si enseñase el error, pero si no enseño el error, la verdad es verdad, la diga quien lo diga. Analicemos, por lo tanto,
lo que se dicen en estos vídeos o en otros y en los sermones, y a partir de ahí que cada uno actúe en consecuencia, según conciencia, ante Dios nuestro Señor. Nos vemos en siguientes vídeos.